Leti Gallaga, estudiante del cine en la UDEM. Me complace y le doy la más cordial bienvenida a esta conferencia. El cine de superhéroes como cultura de masas y antítesis, el caso de Vila. Antes de dar inicio me gustaría presentar nuestros dos invitados especiales, el destacado semiótico Pablo Espinosa Vera y el talentoso cineasta Andrés Clarion Rangel. Después abrirá el foro de preguntas y finalmente tendremos la exhibición de Vila. Sin más demora, comencemos con el evento. Presentando primero al experto semiótico, Pablo Espinosa ha dedicado más de 50 años de su vida al estudio de ciencia de la semiosis y la interpretación infinita del contexto de la comunicación pragmática. Es autor de 12 libros en diferentes tópicos, incluyendo política, arte, semiótica y comunicación de masas. También ha dirigido una película independiente llamada A Juicio del 68, que se exhibió en varias facultades de la UNAM, en la Ciudad de México y en otros lugares como el Instituto Francés de América Latina y más. Pablo es presidente del Instituto de Semiótica y Culturas de Masa desde 1987 y de la Asociación Mundial de Semiótica de los Mass Media desde 2003. Asociación presidida por Armand Matterlack y Humberto Eco, que en paz descanse. Además, convocó y organizó 2 congresos mundiales de semiótica y comunicación de masas en Monterrey en 1993 y 2005. No obstante, habrá un coloquio internacional de semiótica y comunicación de masas en Monterrey el 26 y 27 de octubre, con la presencia de teóricos y expertos como Patricia Violi, Jacques Fontenay, Winfried North, Coran Sonesson, Francesco Casatlin y Pau Coblet. Igualmente, fue presentado como candidato a un doctorado por la Universidad de Indiana por Thomas A. Sebeck, profesor emeritus de semiótica y lingüística. Un aplauso a Pablo Espinosa, por favor. Ahora me gustaría darle la palabra a Pablo. Bienvenido, Pablo. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de 3 temas. Uno es el de la semiótica del cine, otro es cultura de masas, las industrias culturales, y el tercer tema es los superhéroes como cultura de masas. Como entrada, quiero dar una pequeña explicación de qué es la semiótica. La semiótica está definida, bueno, la semiótica pragmática, porque hay una semiología que no tiene nada que ver con la semiótica. La semiótica pragmática la crea un teórico de la Universidad de Harvard, Charles Sanders Peirce, en 1875 a 1914. Charles Peirce establece lo que se llama un triángulo semiótico, que es la relación entre un signo, su objeto y un interpretante. Antes, el otro modelo es la semiótica de 2 elementos, que es el significado y significante, que es el que desarrolla Charles Saussure a través de la lingüística estructural y teóricos como Roland Barthes. Esta semiótica a la que yo me refiero, que es la semiótica pragmática, la semiótica de la comunicación, está un poco ligada a la semiología, pero muy poco. Es otra cosa totalmente distinta. Es que se confunde mucho, porque primero se hizo popular la semiología y después irrumpió la semiótica contemporánea con los estudios de Humberto Eco, que rescata toda el marco teórico creado por Charles Peirce en Harvard. Entonces, el gran creador, el gran filósofo, el gran teórico de la semiótica contemporánea es Charles Peirce y su seguidor Humberto Eco, y entre ellos pues una infinidad de semióticos y grandes intelectuales. ¿Cuál es la característica de la semiótica? ¿Por qué la semiótica, por ejemplo, en México no se ha desarrollado, no ha aprendido, no ha deslumbrado como sí lo ha hecho en Europa, en Estados Unidos, en Japón, etcétera? Aquí hace un problema hasta cierto punto
que las universidades no han retomado el tema de la semiótica como llevarlo a niveles de licenciatura y de doctorados, como es el caso de la Universidad de Bolonia, en la Sorbona, la Universidad de Kassel, en Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, esto ha hecho que, por ejemplo, los alumnos de Ciencias de la Comunicación en México, que forman ya un cuarto de millón de egresados, más de 250,000, pues se han vuelto técnicos en comunicación, pero no tienen los elementos para entender lo que son los procesos comunicacionales reales, profundos, científicos, por decirlo así. Y pues es una lástima porque pues hay un abismo entre ser técnico de la comunicación y ser experto en comunicación, y no se puede ser experto en comunicación sin la semiótica, como no se puede ser ingeniero si no se estudia la resistencia de materiales, que le cae a uno la casa. Bueno, entonces, ¿cuál es la gran característica o el gran elemento que destaca a la semiótica? ¿Por qué se ha hecho tan importante? Hay una Asociación Internacional de Estudios Semióticos con más de 5,000 miembros, la mayoría con doctorados en semiótica. Hay otra Asociación Internacional de Semiótica Visual con más de 5,000 miembros. O sea, todo el mundo visual, todo el mundo de la imagen, todo el mundo estamos hablando de los discursos. La semiótica es la ciencia que analiza los discursos, las narrativas, las historias, de todo tipo, en todos los contextos, en política, en cine, en arte, hasta en el contexto de la moda, y X, ¿verdad? A través de este elemento que les comentaba, que es la interpretación, la semiosis. ¿Por qué es tan importante la semiótica? Antes de llegar a lo que es la semiótica del cine, porque la semiótica es una lógica del sentido. El ser humano se rige por un pensamiento heredado de Aristóteles, por un pensamiento heredado de Descartes, por un pensamiento lineal, por un pensamiento, una nuez, vivimos dentro de una nuez, nuestra forma de pensar. La semiótica de Charles Peirce crea una tercera opción, el pensamiento abierto, lo que se llama el pensamiento inferencial, abductivo, el pensamiento que nos permite ser temerarios en nuestra forma de pensar, ser temerarios y audaces para crear teorías, hipótesis, propuestas, tesis de todo tipo, lo más descabellado, como lo que hizo Elon Musk, ¿no? Como lo que han hecho los grandes innovadores de Einstein. Ellos, toda la innovación en todos los campos, incluyendo la política, por ejemplo, ahorita la política a nivel global se rige por lo que se llama la conversación, la narrativa, por encima de los discursos de los partidos políticos y de las ideologías de izquierda o de derecha. Ahorita lo que impera es la conversación, el cruce de narrativas, lo que se llama la rizoma. Entonces, estudiar la semiótica nos hace despertar, como el Satori en la filosofía Zen, despertar nuestra mente, ver el mundo como un multimundo de multiverso. O sea, nos multiplicamos exponencialmente nuestra forma de pensar, de razonar, pero básicamente de inventar la creatividad. O sea, la semiótica es una revolución. Desgraciadamente seguimos anclados nosotros, estamos al margen de esa revolución del pensamiento. Yo tengo 50 años de estudio semiótica, he hecho lo imposible porque las universidades retomen el tema y pues no se ha logrado. Es una lástima, ¿verdad? Pero bueno. Ahora vamos a hablar de semiótica. Hay dos tipos de semiótica: semiótica filosófica o de lenguaje. Finalmente los discursos son lenguajes.
todos, el cine es un lenguaje, el arte es un lenguaje, la literatura es un lenguaje, la vida cotidiana es un lenguaje. Entonces, es lo que estudia la semiótica, los lenguajes. Entonces, la semiótica teórica o filosófica, los grandes modelos como el de Charles Peirce, pues son ciencias muy complicadas, muy rebuscadas, que hay que echarle un trabajo para decodificarlas, para entenderlas. Y por otro lado, se han extendido en lo que se llaman las semióticas aplicadas, o sea, por eso se habla de la semiótica pragmática. ¿Cuáles son las semióticas aplicadas? Pues por ejemplo la semiótica del cine, la semiótica del discurso político, ¿no? La semiótica del arte, que también es toda una historia, ¿no? La zoosemiótica. En 1993, cuando organizamos el primer Congreso Mundial de Semiótica y Comunicación, vino un teórico, Charles Peirce, Thomas Eliot, de la Universidad de Indiana, experto en zoosemiótica. ¿Y saben sobre qué era su paper? Sobre la semiótica Felinus Cactus, de los gatos. Y él me decía, oiga, ¿y usted cree que van a entender? ¿Saben cuánto público tuvo Thomas Eliot en su conferencia en el 93? 400 gentes. Hablándole sobre la semiótica de cómo los gatos se comunican y cómo establecen interacción con el ser humano, el Felis Cactus. Y toda la historia de los gatos, ¿verdad? Pero no solo la historia de los gatos, el gato domesticado, no, sino el gato en sí, cómo es, cómo el gato busca de alguna manera engañar o de alguna manera actuar para lograr semiosis con el ser humano. O sea, que nos manipula son los gatos. Y claro, pues nosotros también nos encantan los gatos, y a mí me fascinan los gatos, ¿verdad? Bueno, pero es un ejemplo de que uno puede decir, pues, ¿cómo que una semiótica zoosemiótica? Sí, una semiótica de las abejas, el lenguaje de las abejas, cómo se comunican las abejas, los rinocerontes, cómo se comunican, los hipopótamos, etcétera. Todos el reino animal tiene sistemas de comunicación y de semiosis. Cuando estamos dormidos, ¿saben qué está haciendo el cerebro? Está en un proceso de semiosis ilimitada, donde nosotros no tenemos nada que ver, estamos dormidos. Por eso soñamos. El cerebro nos está llevando a otros mundos, a otros universos. Claro, soñamos con muchas cosas que hemos vivido, con personas que conocimos, con gente que ya murió, etcétera, ¿verdad? Pero es el cerebro el que está pasando la película o las películas, porque soñamos 1, 2, 3, 4 veces en el lapso de 8 horas, ¿verdad? O sea, la sinapsis es semiótica. La comunicación que se da entre una neurona y otra neurona es semiótica. O sea, y puedo seguir aquí de manera infinita platicándoles de esto, pero pues hay que aterrizar, ¿verdad? Semiótica del cine. ¿Qué es el cine? Según Christian Metz, pues el cine es un lenguaje, más que una lengua. ¿Por qué un lenguaje? Porque nos comunica y nos comunicamos con el cine. Francesco Cassetti, un italiano, el gran teórico de la semiótica de la recepción, dice, en el cine lo más importante es el cine espectador, no la película. Lo que menos interesa en una película es el director y todo el elenco técnico y el staff o sea, toda la trama que se crea para hacer una película. Aquí Andrés nos va a hablar de eso, ¿verdad? Pues, hacer una película es lo más difícil del mundo. A mí me tocó hacer una película experimental. Filmamos casi 10.000 pies en 16 milímetros. De esos 10.000 pies sobrevivieron 900 pies, casi una hora. ¿Sí? Y claro, sin un quinto de un centavo, todo era experimental. Y éramos un grupo como de 30 gentes. Y bueno,
fue un trabajar tremendo hacer la película, que como anécdota la vamos a subir a YouTube. Se llama A Juicio del 68. El background de la película es el movimiento del 68. Es una película dramática, pero con puros actores noveles que no saben nada de cine. Bueno, pero eso fue una locura, hacer una película sin saber hacer una película, ¿verdad? Bueno, entonces, retomando, ¿a qué nos remite la política del cine? Bueno, pues nos remite a todo film, pues es una historia que se cimenta en un guión, un argumento, una trama, etcétera, ¿verdad? Bueno, pero vuelvo a lo mismo, lo más importante del film, como dice Cassetti, es el espectador, porque estamos viendo la película, pero en ese momento, como dice Umberto Eco en su libro Lector y Fábula, Umberto Eco dice: para leer una novela hay que ser cómplices del autor de la novela. Si no nos metemos en el papel del autor de la novela, no vamos a poder leer ni entender la novela. O sea, tenemos que ser copartícipes del autor. En la medida que vamos leyendo la novela, la vamos escribiendo cada uno de nosotros. O sea, hacer una novela es cosa de dos: el autor y el lector. Pero finalmente, pues se publica la novela y el autor desaparece, y nada más queda la novela como objeto semiótico en relación con un interpretante, que es el lector, que es el que le va a dar sentido a la novela. Les recomiendo mucho ese libro de Lector y Fábula. Es un libro, vuelvo a lo de la semiótica inferencial y abductiva. Es un libro fabuloso que hay que leerlo. Bueno, hay muchos, pero ese es clave. También hay otro libro de Humberto Eco y Thomas Hilliuk que se llama El signo de los tres, y nos hablan de lo que es la semiosis, o sea, de cómo interpretamos y de cómo la interpretación no tiene límites, es infinita. El signo de los tres, sus referentes son Sherlock Holmes, Dupin y Charles Peirce. Tres detectives. Bueno, Charles Peirce era detective y aparte era semiótico, ¿verdad? Entonces, es una historia increíble de cómo a Charles Peirce le roban un reloj de oro que le había regalado su papá en un barco, ¿verdad? Y de cómo él, aplicando el modelo semiótico, él dice: no, el que me robó el reloj fue tal camarero. Y no le creen, y llegan detectives y todo del departamento de policía de Nueva York, y le dicen: no, ya hicimos pesquisas, ya hicimos todas las investigaciones, y estas tres o cuatro gentes son los sospechosos. Y decía Charles Peirce: no, el que me robó el reloj fue fulano de tal. No, pues ¿usted es detective? Pues no sé. Ah, bueno, entonces déjenos hacer nuestro trabajo. ¿Y saben qué hizo Charles Peirce? Por su cuenta publicó en el New York Times, en un recuadro, su teoría, que le habían robado su reloj en un barco de oro, y que se había robado, hasta pone el nombre del camarero. Y pues se hace un escándalo, la policía exhibe a la policía de Nueva York, ¿verdad? Oiga, pues ¿cómo se atreve a hacer eso? Pues lo está ridiculizando, pues ¿cómo? Si eso no es posible, y nosotros ya hicimos una investigación, somos un cuerpo de 100 detectives, ¿verdad? Pues finalmente resulta que el camarero se había robado el reloj y lo había empeñado, ¿verdad? Y lo recobran. Todo por el pensamiento abductivo, inferencial. Lo que hace Sherlock Holmes es que, viendo cenizas de cigarros, desarrolla una teoría de quién es el criminal, ¿verdad? O sea, la semiótica es algo sensacional, es algo, bueno, yo me voy a morir feliz de haber dedicado a la semiótica. Yo estudié Ciencias Políticas y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en México, ¿no? Pero cuando descubrí la semiótica, me puse a estudiar por mi cuenta, de manera autodidacta, y alcancé el nivel de ser candidato a doctor en semiótica por la Universidad de Indiana.
presentado por Thomas Silvio, profesor emeritus en semiótica y lingüística en el campo de Bloomington. Bueno, pero eso ya es otra historia. Bueno, sígale. Bueno. Estoy checando el reloj, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de esta conferencia. No voy a tratar el tema de los superhéroes quizás como piensan muchos, ¿no? Que hace un listado de los superhéroes, quién creó a Superman, a Batman, etcétera, ¿no? Simplemente, claro, hay que remitirnos a de dónde vienen los superhéroes. Pero, ¿por qué los superhéroes los inscribimos en una semiótica inferencial y abductiva? Porque los superhéroes rompieron la nuez, rompieron los paradigmas, rompieron el método de Descartes, rompieron todo lo que significa libertad, ser libre. En el 68, con el movimiento estudiantil, la gran consigna de los estudiantes en París fue que la imaginación tome el poder. La gente no entendió, todavía no entiende, pero claro, la generación de X, la generación millennial, la generación Z, la generación Z2, ya les cayó el 20. Todas las innovaciones que se han hecho en el campo de la tecnología, en el campo de la inteligencia artificial, en el campo de la arquitectura, del urbanismo, del macrourbanismo, en el campo de los magicians del cine, los grandes filmmakers, los creadores de los superhéroes, para empezar, ¿verdad? Son de esta generación, es gente de los 60 para acá. La generación de X, los baby boomers, goodbye, ¿no? Ahorita los que están bateando son las nuevas generaciones que ya mencioné. Bueno. Entonces, la historia de los superhéroes se remonta a 1938 hasta 1970 o 1980, perdón. De 1938 a 1956 ¿de dónde surgen los superhéroes de los cómics? Surge la primera generación de superhéroes. El boom de esta generación se dio de 1940 a 1950 con la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, y después declinaron y empezaron a batear los cómics de lo que llamaban los monitos, ¿verdad? Pero la edad de oro de los cómics, que la retoman la televisión, que empiezan a hacer series y empiezan a hacer películas, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, George Reeves, el primer Superman, de 1950 al 52 hizo 2 películas de Superman. Luego del 52 al 58 hizo un montón de series, pero además de manera bien increíble, porque él se sentaba a desayunar con cornflakes y tenía la Coca-Cola libre y todo. O sea, con una libertad de vida cotidiana al 100%. Por eso ese Superman fascinaba a los niños, a los adolescentes. George Reeves, que finalmente fue asesinado de manera muy misteriosa, ¿verdad? El primer Superman. Ha habido varios, pero está hablando de él, ¿no? La edad de plata de los cómics, donde resemantizan a cómics como Flash, como Marvel. El Capitán Marvel estaba al nivel de Superman, vendía más de 1940 en que se creó que los cómics de Superman y de Batman, ¿no? El Capitán Marvel, por derechos de autor, cuando lo retoma DC, ya no puede ser el Capitán Marvel, se tiene que convertir en Shazam. Las siglas de que él dice Shazam y Bloom, se vuelve un superhéroe, ¿verdad? Bueno. Sí, para que no pasara. Entonces, estamos hablando de la edad de plata, surge de 1956 a 1970 y algo quizás hasta los 80, pero estamos hablando de los 70.
la Edad de Plata, les digo, revive a superhéroes que ya habían fallecido. Bueno, Black Adam aparece en Marvel en 1940 en un cómic, y en ese mismo cómic muere, matan a Black Adam, y ahorita lo están reviviendo, ¿verdad? Ya es una película ahorita Black Adam con la B-Rock, ¿verdad? En la Edad de Plata, que es de los cómics del 56 al 70, ¿ya? Por cosa de Dios surge un super semiótico, así lo defino yo, pero dentro de la corriente de la semiótica inferencial y aductiva. Y voy a aprovechar para enseñarles quién es ese superhéroe de superhéroes. Un segundo. ¿Se alcanza a ver? No. Sí. Stan Lee. Sí, está Lee de España. Bueno, Stan Lee, Steve Ditko y Jack Kirby se vuelven los revolucionarios, pero así semióticos, de los superhéroes, ¿no? Resemantizan a muchos superhéroes que ya estaban en declive, pero revive a muchos, crean muchos, del 62 al 63, 64, crean una docena de superhéroes que ahorita están bateando en grande, ¿verdad? Super conocidos, que se han posicionado del pensamiento simbólico y del inconsciente colectivo de las mayorías planetarias. O sea, lo que hizo Stan Lee con una pequeña empresa que se llama Marvel Comics, fue algo sin parangón. Digo, una creatividad que impresionante, tipo Albert Einstein en la ciencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo lograba crear uno tras otro? Que los Cuatro Fantásticos, que Hulk, bueno, Capitán América no lo creó él, lo creó un dibujante de él y Jack Kirby, pero igual en el 62, ¿verdad? Pero fue una cosa, lo resemantizan en el 62, Capitán América es de 1940. Pero el boom de lo que ahorita es el universo cinematográfico de Marvel, pues Stan Lee tiene nombre y apellido, Stan Lee, ¿eh? Y DC Comics, perdón, hacía un paréntesis, desde el punto neocapitalista, el universo cinematográfico de Marvel ya casi alcanzó los $30,000 millones de utilidades. Y el universo extendido de DC apenas va alcanzando los 10,000 millones porque ellos empezaron después. Pero aparte, pues, les ha faltado el ingrediente semiótico a los de DC, les ha faltado imaginación, les ha faltado creatividad, les ha faltado, pues, impactar a las audiencias. El pobre Superman ya hasta lo mataron, ¿verdad? Y lo volvieron a revivir, y etcétera, ¿no? Batman no pasa de ser un personaje trágico que está arrastrando siempre el elemento de venganza porque mataron a sus padres delante de él, ¿verdad? Y claro, la Mujer Maravilla pues se salva, pero sin embargo su segunda película pues a nivel de recaudación se vino a pique. Sí, porque el cine de superhéroes tiene que ver mucho con la cuestión capitalista o neocapitalista, no es gratuito, ¿verdad? Que esta película no funcionó o esta serie no funcionó, bórrala, ¿no? O viceversa, oye, que este superhéroe que no pensábamos les gustó a las gentes, pues vamos a hacer una película sobre ese superhéroe, ¿verdad? Harley Quinn, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, otro craso error de DC, Harley Quinn. ¿Cómo hacen una película Aves de Presa y no ponen, en vez de hacer una película de Harley Quinn, y luego le agregan Harley Quinn, la historia, ya como un complemento bizarro?
O sea, a nivel de utilidades lo estamos viendo, ¿verdad? 10.000 millones de dólares contra 30.000 millones de dólares. ¿Ven? Ahora, ¿por qué hablo yo de que los superhéroes hay que ubicarlos en una dimensión semiótica contemporánea? Porque los superhéroes, como comentaba al principio, rompieron la nuez, se liberaron, ellos ejercen la libertad, es lo que nos fascina de ellos, pero ejercen la libertad además en un entorno, en una logósfera o en una semiósfera que nos fascina. Los símbolos, los elementos, los atuendos, los entornos, el círculo de relaciones que tienen, como por ejemplo Spider-Man, ¿verdad? A nivel de Teen Ayers en una escuela secundaria, etcétera, ¿no? Los superhéroes nos fascinan por muchos aspectos, pero más que nada porque no solo porque tengan gran fuerza, porque corran a una velocidad infinita, sino porque son libres, no tienen límite de hacer lo que quieran. Claro, estamos hablando de cine de fantasía, de cine fantástico, de cine imaginario, de algo que desgraciadamente no es, pero que desde el punto de vista de una semiótica del cine, pues claro que sí es, ¿verdad? El cine es una mitología. El cine en Estados Unidos sustituye los 3.000 años de historia de México. Nosotros tenemos 5 civilizaciones en el México antiguo y los Estados Unidos pues tienen 300 años, no tienen background histórico. Bueno, ya 10 minutos. Entonces, ¿qué hicieron los estadounidenses cuando llegaron de Holanda, de Francia, de Gran Bretaña? Aniquilar a los indios, aniquilar a las comunidades, a los dueños de la tierra, a los que tenían una gran semiosis, una gran empatía, una gran conexión con la naturaleza y con los animales. Los mataron, los aniquilaron, y a los sobrevivientes los metieron en guetos, y empezaron a crear una civilización de la nada, muy pragmática, muy práctica, muy utilitaria. Como no eran héroes, pues no estaban héroes, tenían héroes de guerra, pero no eran necesarios, ¿verdad? Surgen los superhéroes, surge Superman. Superman es el supersímbolo, el paradigma de todos los superhéroes, con todas las altibajas que ha tenido, porque yo creo que es el superhéroe que más ha sufrido, el pobre de Superman. Y no han hecho la gran película de Superman. Bueno, en 1978 Richard Donner y después Richard Lester hacen la gran historia de Superman, del 78 al 84, ¿no? Y J. Fury hace la tercera película de Superman en la época de los 80, ¿verdad? Y Superman se vuelve un super símbolo increíble, fabuloso, ¿verdad? Igual que Batman, cuando lo retoma en 1984 Tim Burton, pues hace un Superman, un Batman dark, pero al mismo tiempo muy de cómic, fabuloso, ¿verdad? Con Michael Keaton, ¿verdad? Pero pues después viene Josh Schumacher y hace un Superman de chiste, ¿no? Digo, un Batman de chiste. Las dos últimas películas de la serie Batman de los 80 y de los 90, ¿no? Pero el que vuelve a retomar al Batman Dark y que lo lleva a niveles de galácticos, pues es Christian Nolan. Y el que retoma a Superman después de que Superman había brillado y ¡prum! Lo declina hasta al abismo, es el creador de los X-Men, Bryan Singer. Bryan Singer con los X-Men era un genio, pero cuando hace Superman Returns, para abajo.
Y luego Zack Snyder trata de salvar el gran error de Singer con él, limando su estilo, el hombre de acero. Y más o menos lo logra. Pero después, cuando la Liga de la Justicia, película inconclusa por Zack Snyder, la termina Joss Whedon, el creador de los Avengers, la película queda a la mitad porque murió su hija, creo que se suicidó o algo así, una niña adolescente, y pues abandona el set. Inclusive, pero a Joss Whedon, que entró como suplente, no le dan crédito. Pero cuando Zack Snyder ve la película ya terminada, pues dice, no, es que esa no era mi película. Entonces le exige a la Warner hacer su película. Y hacen la película Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y sale 4 años después, en 1921, y tuvo un éxito económico increíble, ¿verdad? Y después, bueno, se peleó y ya se fue a hacer películas de zombies, ¿no? Pero viene siendo un panorama así muy general de lo que son superhéroes y de la importancia de la semiótica de los superhéroes, que es un tema tabú en México que no se ha tocado, no se ha desarrollado. Ahora, esta conferencia se llama Los superhéroes como cultura de masas y su antítesis, el caso Hilda. ¿Por qué el caso Hilda? Porque el nuevo cine mexicano tiene dos vertientes: el cine de comedia, que tiene muchas audiencias, mucho público, Eugenio Derbez, etc., y el cine de autor, que tiene un boom, pero pues se apaga, ¿verdad? Ahorita Leticia Hueso acaba de ganar premios en la Bienal de Berlinale, dos premios, perdón, ¿no? Pero precisamente aquí nuestro conferencista Andrés Clareón, director de Hilda, nos presenta el caso de una película dramática, hiperrealista. Yo le decía a Andrés, oye, es que para mí Hilda me remite mucho a Buñuel, El Ángel Exterminador. Es una película de suspenso, es una película que lo mantiene así, pero es una película real, es la antítesis de los superhéroes, que es el cine fantástico, ¿verdad? Aquí no hay fantasía, es la neta del planeta, ¿verdad? Lo que sucede todos los días, es la vida cotidiana llevada a extremos. Así es la vida cotidiana, en todas las familias. Siempre hay situaciones dentro de la familia de que alguien lleva a la familia a extremos. Y entramos a los niveles del surrealismo, a los niveles del paroxismo, a los niveles el psicoanálisis de Lacan, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar que nos cuente Andrés la historia de Hilda y posteriormente cualquier pregunta estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Ahora primero vamos a presentar y hablar un poquito más sobre Andrés. Pues Andrés Clareón Rangel, quien estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad de Monterrey y una maestría de Bellas Artes en Dirección de Cine en la Universidad de Columbia, Nueva York. Andrés ha sido productor y ejecutivo de proyectos como el cortometraje documental ganador del Ariel en el 2018 llamado La Muñeca Tetona de Diego Osorno y el largometraje Semana Santa de Alejandra Márquez. Como director, compitió en la selección oficial del 12º Festival Internacional de Cine de Morelia, con su ópera prima Hilda, que fue publicada en el 2014, la cual ganó el premio a Mejor Actriz de Largometraje Mexicano para Verónica Langer, y en el 2015, la misma cinta se llevó a Ariel a Mejor Actriz Coprotagónica para Adriana Paz, entre 5 nominaciones. Hilda fue distribuida por Cinépolis y adquirida por HBO Max y Netflix. Además, Andrés codirigió el documental sobre el rodaje de Roma de Alfonso Cuarón, llamado Camino a Roma, el cual se estrenó a nivel mundial en Netflix y
Igualmente, su segunda película de ficción, Territorio, en el 2019. Se estrenó en México en el Festival Internacional de Cine de Morelia y en Estados Unidos en el Sundance Film Festival. Fue adquirida por HBO Max en Estados Unidos y por Amazon Prime en Latinoamérica. Territorio se proyectó en cines en México en agosto del 2021, de la mano del Interior 13. A la par de su carrera en cine, Andrés es editorialista de la empresa periodística Grupo Reforma. Un aplauso para Andrés García. Bueno, pues es un placer tenerte aquí, Andrés. Estoy muy emocionada también por tenerte aquí. Te damos la palabra. Te voy a pasar el micrófono. Bueno, muchas gracias a todos. Pues aquí cuando me invitó Pablo y me dijo que era sobre superhéroes, le dije, pues yo no veo cine de superhéroes, nomás cuando tengo que llevar a alguno de mis hijos. Y bueno, pues me siento muy honrado que tome a Hilda como ejemplo. Yo creo que Hilda y el cine que yo trato de hacer, pues tampoco está en la antítesis, todavía hay un cine mucho más de autor. Yo pues trato de hacer películas que pues sí tengan una propuesta, pero que sean entretenidas y que puedan llegarle al público. En el caso de mis películas pues siguen una estructura de guión tradicional, donde hay un protagonista, donde hay un conflicto, donde hay vueltas de tuerca, entonces pues no es así totalmente lo opuesto. En cuanto al realismo, pues sí, más bien lo que yo busco con el cine que hago, pues es un cine sí que se presente como realista, pero en unas tramas medio jaladas de los pelos, rayando un poco con el absurdo, jugando con la verosimilitud. En el caso de Hilda, pues es esta señora que se obsesiona con su empleada doméstica y no la deja salir de su casa y la toma como un objeto, como una muñeca que la baña, la peina, ya no deja que vuelva con el marido. Entonces se presenta una situación pues que raya en el absurdo, pero que es factible, es posible. A mí lo que me gusta provocar en el público es que digan, pues esto está muy difícil de que pase, pero pues tampoco puedo negar que puede llegar a suceder. En mi otra película, Territorio, pues es una pareja que no puede tener hijos y recurren a un tercero que entra en esta relación y va tomando el lugar del hombre de la casa, y el otro hombre que su infertilidad lo lleva además a un episodio de impotencia, empieza a ser como un accesorio en su propia casa, y por eso le puse el título de Territorio, porque es una cuestión como animal, donde llega otro macho a desbancarlo, ¿no? Entonces son tramas, pues sí, algo absurdas, aunque sí pueden suceder. Ahora, en cuanto a la semiótica, pues no sé, Pablo, yo quisiera más bien entablar aquí un diálogo y que tú me dijeras como qué te interesaría de platicar de la película o qué análisis has hecho tú. Pues tú me has colmado de muy buenos comentarios de la película, cosa que agradezco. Ahorita hacer cine en México pues es un privilegio y además, sobre todo por haber tanto talento. Hay muchísimos jóvenes, mucho más jóvenes que yo triunfando. Este caso de Berlín que mencionabas, de Tatiana Hueso, además hubo otras dos, fueron 4 películas mexicanas y 3 películas llevaron premios. Y este es un festival pues de los 2 más importantes del mundo, que ya solo estar dentro del festival ya es un premio, y ahora además se llevan premios. Desgraciadamente, pues sí, el cine mexicano que más conocemos es un cine comercial, medio bobo, que igualmente pues a veces las plataformas es el que buscan y es el que presentan, porque pues este lastre telenovelero de los mexicanos pues creo que lo traemos. A mí me llama mucho la atención que cuando uno ve lo más visto en Netflix, muchas veces son remakes de novelas, como lo de Rebelde, otras novelas, y es impresionante porque tanto nos quejamos de Televisa y su fábrica de tontos de las novelas que embrutecía a la gente, y luego en Netflix lo más visto en México muchas veces son novelas. No se diría el éxito de La Rosa de Guadalupe,
Entonces, pues sí, es una lástima que a veces este cine mexicano no llega a la gente porque no encuentra los conductos de distribución. Hubo un caso reciente de una película que sí se le coló a Netflix, que es la de Ruido, sobre una madre buscando a su hija, y fue un éxito, y ojalá con eso se dé cuenta Netflix que no tiene que estar poniendo pura tontería para atraer a la audiencia, que de repente pues sí se dan estos casos donde una película independiente atrae al público. Pero eso es lo que más se batalla con el cine mexicano, o sea, la calidad está ahí, el problema es que no hay muchos medios de distribución. Después de la pandemia las salas de cine pues están sufriendo, entonces se ha hecho complicado elegir dónde pasar o encontrar dónde poner tu película. Ahora perdimos a Cinépolis Click, que era este servicio de streaming de Cinépolis, que pues había cosas ahí que no se encontraban en otro lado. Está el Filmin Latino, donde sí se encuentran películas más alternativas, pero pues batalla, hace poco estuvo a punto de morir. Ahora, por ejemplo, hablando de a punto de morir, los Arieles no tienen dinero. Hubo una donación muy fuerte de una empresa que renta equipo de cine, y gracias a eso se pudo abrir la convocatoria, pero ya no hay dinero para el evento. Entonces, pues sí, son tiempos difíciles para el cine independiente. Irónicamente se está haciendo mucho cine de muy buena calidad, pero no consigue las audiencias. El apoyo, por ejemplo, que da el gobierno, el apoyo a las películas, sigue ahí. No es cierto esto de que la 4T lo haya destruido. Cambió el fideicomiso, que era Fidecine, y se hizo un Focine, y sigue el Eficine, pero pues siguen dando la misma cantidad de dinero que cuando empezó hace 15 años. Si uno le suma la inflación, pues ahorita una película es complicado hacerla con estos montos, y sobre todo que todo se ha encarecido y que se está haciendo además. Hay mucha producción en México por todo esto de las mismas plataformas, que hace que esté muy caro todo, rentar equipo, los actores, no se consigue equipo. Si uno quiere filmar su película en 3 meses, no hay manera, tienes que planear con mucha anticipación, los actores están a full, hay un trabajo. Pero no sé qué más quisieras que abundara sobre la película, sobre la realización del guión. Es originalmente, Hilda, una obra de teatro de una autora francesa muy reconocida. Yo vi esta obra de teatro en Estados Unidos, me interesé mucho, pero además lo interesante para mí ahí de la experiencia de hacer la guión es que es una obra de teatro de puros diálogos, es casi como una radionovela, es nada más 2 personajes hablando, y a partir de ahí pues se me fue ocurriendo todo, además de contextualizarla en México, porque sucede en Francia la obra de teatro. Pero tú me dirás. Bueno, hubiera sido interesante si hubiéramos visto primero Hilda para entrar en materia, pero bueno, se debe exhibir terminando esta plática. Yo en lo personal, cuando vi la película, pues me impactó muchísimo y la volví a ver. Se me hizo un tema así como novísimo, y aparte pues vuelvo a lo mismo, muy noeliano, ¿no? Dije, caray, ¿qué es esto, verdad? Hilda. Y el argumento, o sea, la trama en sí, pues es así como de ciencia ficción, pero sí, no quiero espolear. Sí, claro, porque te van a pasar la película, ¿verdad? Pero de manera general, yo la ubiqué como antítesis del cine de fantasía, del cine sacado de la manga, que es el de los superhéroes, ¿verdad? Para crear un eje semántico, como diría un semiótico, Greimas. ¿Qué es un eje semántico? Es un eje que nos remite de lo blanco a lo negro, de lo bueno a lo malo, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí estamos igual en la dimensión de un eje semántico, superhéroes y Hilda. Y pues qué mejor que una película mexicana, como
antítesis de una película de Black Adam o de Peacemaker, lo último que estamos viendo. Me gustaría ver más películas como esta. Ahora, como dice Andrés, el cine mexicano está asfixiado. El cine mexicano, se puede decir que dentro de un contexto capitalista no existe, no es negocio, ¿no? Pero pues es arte, es cultura. El arte y la cultura no siempre deben de ser negocio, ¿no? Se habla de la época de oro del cine mexicano, de los 40 a los 50. Pero yo fácilmente identifico 3 épocas de oro del cine mexicano. De los 60 a los 90 y luego del 2000 a la fecha, la cantidad de filmmakers, de creadores, de directores, es impresionante. Estamos hablando de un globalmente de más de un centenar. La cantidad de películas, igual, estamos hablando de 200 películas promedio, que a nivel comercial, a nivel industrial, a nivel capitalista pasan de noche. Pero es un crimen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, urge resemantizar el concepto de cine mexicano. Urge que les caiga el 20 a los que manejan los presupuestos dedicados al cine, ¿no? O sea, eso de estar matando a esta industria tan creativa, tan impactante, pues no tiene nombre. Y yo creo que la generación de gentes que amamos el cine mexicano somos muchos, que lo amamos de corazón, ¿verdad? Que hemos visto todas las películas de Jaime Humberto Hermosillo, de Felipe Casas, pues la cantidad de autores, ¿cómo se llama? Arturo Ripstein, no se diga Arturo Ripstein, ¿verdad? ¿Sí? Los noveles, los cineastas noveles, ya son cascada. Las cineastas, las grandes cineastas que están surgiendo, también algo inusitado. Sí, considero, y casi hago una especie como de huelga de silencio, que el Estado no esté impulsando al cine, que lo esté matando, como el caso de lo que decía Andrés de este festival que ya no tienen presupuesto, ¿sí? Inclusive Guillermo del Toro tuvo que poner una cantidad para que no matar el proyecto pues lo que es el Oscar mexicano, ¿verdad? Lo que es la Academia de Cine hollywoodense en la versión mexicana. Pero volviendo al tema de Hilda, no voy a hablar de Hilda porque ustedes la van a ver, ¿no? A mí en lo personal me satisfizo, me llenó, ¿no? Yo siempre fui un fanático de cine de vanguardia, Godard, Fellini, Visconti, etcétera, ¿verdad? O de cine de suspenso, Scorsese, no se diga, ¿verdad? O de aventuras, toda la filmografía de Spielberg, la de The Godfather, no se diga, ¿verdad? El cine negro. O sea, un día me puse a hacer una especie de relación de cuántas películas había visto, y yo creo que he visto unas 20,000 películas. Desde niño me acuerdo que salí de la escuela en la Ciudad de México, iba a un cine que por 75 centavos pasaban 4 películas.
Y aparte, si llegamos temprano, las podemos volver a ver. O sea, algo increíble lo que fue la época del cine en México, antes del surgimiento fuerte de la televisión, la época de los 50 y 60. Pero el cine, el western, ¿no? Pues el western, clásico de clásicos, ¿verdad? Y así, pues, o sea, no solo me voy a referir a cine de autor, no voy a referir al cine de Bergman, o al cine de Fellini, o al cine de Antonioni, ¿verdad? Sino, bueno, en este caso estamos hablando del cine de los superhéroes, y el caso de Hilda, pero hago una versión del cine de superhéroes, no sé si quedó clara, pero no estoy criticando a los superhéroes como cultura de masas, porque son cultura de masas. Están hechas, son películas industrializadas, van dedicadas a audiencias planetarias, van dedicadas a rebasar los índices de recaudación de $1,000 millones promedio, algo de ciencia ficción, ¿ya? Pero, como les digo, para mí la lectura semiótica del cine de superhéroes es una revolución semiótica, es la revolución de la libertad. Para mí es el cine de superhéroes, y hablo inclusive de héroes negativos. Hay una serie que se llama The Boys, terrible, de tipos que, bueno, hacen cosas, buenas, asesinan, ¿verdad? ¿Sí? Hablo de tipos adictos y medio desadaptados, como Hancock. No sé quién vio la película de Hancock, que ya es un poco tardía, de 2010, perdón, ¿no? Bill Pool, que también es un insolente, ¿no? Pero forman parte de la familia de los superhéroes, ¿sí? Y claro, todos los superhéroes buenos, ¿no? Ahora, el superhéroe en sí, regresando a este ámbito, aparte de esos efectos semióticos muy interesantes, libertarios, ¿verdad? Sus debilidades, sus defectos, es que el superhéroe no tiene conciencia política, no tiene conciencia social, no lucha para liberar a los pobres, no lucha contra multimillonarios o contra empresas transnacionales, contra dictadores, contra gobiernos autoritarios, ¿no? O sea, el superhéroe no tiene conciencia, su conciencia se limita a su mundo, a su pequeño mundo, ¿verdad? O a pelear con malhechores de poca monta, o con antihéroes, sus enemigos hechizos, inventados también, ¿verdad? Que también son poderosos, ¿no? Para estar en la frecuencia, ¿verdad? ¿Sí? Pues esa sería mi aportación, y pues yo creo que sí pasamos a darles el micrófono a ustedes. Sí, bueno, pues muchas gracias, Andrés, Pablo. Bueno, ahorita vamos a empezar con el foro de preguntas a estos dos grandes que pues tienen sus opiniones y han estado en industrias diferentes, pero que a la misma manera conectan, ¿verdad? Y es bastante interesante. Bueno, yo soy estudiante de cine y estoy empezando apenas esto, y pues es bastante interesante el análisis que se puede hacer detrás y el después, ¿verdad? Que es el hacerlo y lo difícil que es estar en esta industria, vaya. Entonces, pues no sé si quisiéramos empezar, nos van a estar ayudando a pasar el micrófono al público para cualquier pregunta, dirección, lo que gusten del tema. Si quieren podemos empezar. No, si el micrófono sí está bien. Una cosa es, por ejemplo, en el caso de The Joker, la película que se hizo con Joaquín Phoenix, ¿ahí cómo interviene el efecto que tuvo hacia el público? Porque fue una película que se estuvo presentando casi todo un año en las salas. ¿Qué es lo que cambió ahí en cuestión de la semiótica?
¿Cuál fue la fórmula que utilizaron nueva? Porque pues no les había funcionado nada a DC hasta que sacan The Joker. Paralizó al mundo. ¿Qué cree que es lo que pasó en relación a lo que habla de las simbiontes con esa película? Si es que tuvo oportunidad de verla. No, claro que la vimos ya, pero sí, yo creo que antes lo que les decía, de manera un poco accidentada, DC se dio cuenta de que pues tenía un diamante en bruto, y pues hasta que se les ocurrió hacer la película, y pues no se imaginaron el efecto tan impresionante que iba a tener esa película. Ya estaban viendo la segunda versión, ¿verdad? Bueno. Y pues yo creo que es el antihéroe. O sea, no es el antisuperhéroe, porque él no tiene superpoderes. Es el antihéroe. Es el antihéroe de una sociedad reprimida, de una sociedad humillada, de una sociedad golpeada por el sistema. Los sistemas políticos normalmente se vuelven inhumanos, se manejan como los bots del internet, son una especie de algoritmos cibernéticos. Entonces, cuidado con los sistemas políticos. Es un leviatán de tipo que New Orwell se hubiera podido imaginar en su novela de 1984. Entonces, el Joker es un producto de ese sistema, de esas sociedades. O sea, es un producto del antipoder, de estar fuera del poder, de que ni siquiera ya le pueden suministrar los medicamentos básicos, ¿verdad? De ver cómo muere su madre, o sea, de que él mismo como clown, como payaso, lo empiezan a descalificar, ya ni siquiera lo contratan para hacer promocionales en las calles, ¿verdad? Lo van orillando a la criminalidad, ¿sí? Y descubre en la semiótica, pues por eso el Joker, la pintura, el payaso, etc. El gesto así que popularizó el primer Joker, de Christopher Nolan, de Ledger, de la pintura de los labios es un grito, es como el cuadro, el grito, es un clamor, es el terror, ¿verdad? Entonces, a la gente, es lo que está esperando la gente, algún elemento para enfrentar al sistema, a ese leviatán, a ese supermonstruo que en lo que se han convertido los gobiernos, los estados, ¿verdad? ¿Sí? Los sistemas, ¿no? 100% inhumanos, ¿no? O sea, los sistemas, iba a decir aquí en China, pues en China con más razón, ¿verdad? Es la antítesis del humanismo. Por eso grandes escuelas de pensamiento como la crítica norteamericana de los 50 en Estados Unidos, White McDonald, toda la obra de Humberto Eco en su libro Apocalípticos integrados a la cultura de masas, ¿no? O la escuela de Frankfurt, o el Techmark de la Sorbonne en París, ¿no? Son movimientos humanistas, son movimientos que tratan de reivindicar la cultura pisoteada por los sistemas, lo que está pasando en México. Aquí en México, desgraciadamente, la cultura, si no es bien oficial, si no trae un gafete, no funciona, ¿no? Entonces, lógico, la gente los intelectuales, los pensadores, liberales, etcétera, están indignados, es que no puede ser esto, tanta ceguera, ¿verdad? Tanta inhumanidad. Para mí eso es lo que simboliza Joker. Claro, llega a extremos delirantes, como ir a matar a Robert De Niro ahí en vivo, en directo, ¿verdad? En televisión, ¿no? Pero pues es parte de la trama. Y yo creo que este es un ejemplo de que se puede hacer cine de autor solo combinándolo con mercadotecnia. Porque al final de cuentas el Joker, si tú quitas al Joker, es cine de arte.
La temática te lleva a pensar que es un cine de autor. Solo que le pones al Joker y ya se convierte en la película blockbuster. Entonces creo que la gente sí está dispuesta a ver ese tipo de cine, pero hay que meterle mercadotecnia. Sí, mercadotecnia y guión, creatividad, claro. Argumento, ¿verdad? O sea, no solo la mercadotecnia, sino Si no hacer basura, no seguir haciendo basura. Sí. Tiene que haber una narrativa, tiene que haber algo que conversa. La gente no es tonta, la gente cuando compra una novela, si no ve que hay una narrativa, pues la deja ahí, ¿verdad? O no la compra, ¿no? O sea, las narrativas, ahorita es el pan de cada día, todos los días nos encontramos con narrativas distintas, ¿no? Pero hay unas que se consolidan, que aterrizan, o que crecen de manera exponencial, y otras no. En el caso, como tú dices, de Joker, pues fue una narrativa muy interesante, ¿verdad? Se combinó eso de cine de autor con cine de masas, y pues fue un exitazo. Sería un gran éxito lograr eso, que una combinación de cine de autor con cine de masas. Eso es lo que se busca. Sería genial. Pero el cine independiente gringo pues, se ha hecho más o menos mainstream. O sea, ya el cine independiente gringo que empezó como algo muy alternativo, simplemente el Festival de Sundance, quiere encontrar joyas independientes, pues ya van ahí las superestrellas, ¿no? Claro. Y yo concuerdo contigo con lo de Joker, lo que pasa es que, pues imagínate la marca esa de Joker, pues por más mercadotecnia que le metas a tu idea, pues cómo te comparas con algo que estaba en la mente de la gente. Hay que ir pensando de esa manera. Pienso que eso es una forma para poder competir. Éramos el cine de oro. Estábamos más arriba que Estados Unidos en el cine de oro. Y fíjate que ya se hacen la misma cantidad de películas que en el cine de oro, se hacen ciento y pico. Y esta época de oro que decían de los 2000 para acá, se debe gracias a un incentivo fiscal que puso el gobierno de aquel entonces y ya ha seguido, que es el Eficine, donde tú vas con cualquier empresa y te da esos impuestos y en lugar de pagar impuestos se los resta de ahí y lo da a las películas, y por eso sí se está haciendo mucho cine. La cosa es que, pues sí, como dices, implica mucha mercadotecnia y a veces la gente sí está acostumbrada a películas más bobas. O a mí con esta película que van a ver me decían, es que yo no voy al cine a estresarme, pues yo me quiero desconectar y yo quiero ir a comer palomitas y pues sí, es complicado. La verdad es que le salió bien el tiro de Joker, pero era una apuesta bien arriesgada. Era precisamente lo que comentas, la gente iba a sufrir al cine. O sea, The Joker parece de Aronofsky, o sea, Parece el cine. o sea, si tú ves ahorita The Whale, o ves la de The Wrestler, todas esas, o Black Swan, que son esas cosas tremendas de psicología oscura humana, pues sí, parece hecha por él. Sí, claro. Ahora, este cine pues ya no está considerado independiente en Estados Unidos, pues es cine que vale millonadas, ¿no? Andrés, tú que tienes estas películas recientes y que no sé si ponerles esa etiqueta de independientes, ya tú me dirás, pero estará el tema será la audiencia o será también los espacios, las ventanas de exhibición para que esas películas como las tuyas puedan llegar a más personas y puedan pues, incluso ser conocidas, ¿no? Que la gente las abrace, las identifique como tal, así como identifican un producto de la mercadotecnia que, como bien lo dices, tiene años y años y años inserto en nuestro imaginario, que estas películas también puedan ser recibidas así por la gente, por la mayoría. Pues mira, yo creo que sí, es una combinación, pero de repente sí, quedamos luego los cineastas como llorones de, es que no ven estas películas, y pues te friegas, ¿no? Pues échale ganas a que las vean. O hay cineastas que dicen, pues a mí no me importa porque pues mi cine no me importa que lo vean 3 gentes, y a mí sí me importa y yo sí quiero hacer películas que le lleguen a la gente, pero sin sacrificar pues lo que yo llamaría pues un cine inteligente, ¿no? Sí hay casos de películas de estas muy artísticas que pues sí logran posicionarse en taquilla. Hay ahorita en cine es una película mexicana de terror independiente que se llama Huesera, que le ha ido muy bien y está creo que en el lugar 5 de taquilla. Entonces
sí pasa. Por ejemplo, yo con esta película Hilda, pues no fue un éxito de taquilla, pero sí logré que se hablara mucho de ella, que se comentara mucho. O sea, fue una película que llegó a muchos círculos más allá del cine. Que sí la comentaba algún intelectual, o que sí hablaban de la trama en tal programa que no tiene que ver con el cine. A veces, pues sí, la satisfacción no es solo lo de la taquilla, o a veces pues se siente muy bien poder llegar a otras partes, encontrarte reseñas de tu película en otros idiomas, que ahora eso es gracias al streaming y antes no se podía. Dicen que ahora ya incluso se están acostumbrando mucho más los extranjeros a ver películas con subtítulos que antes no estaban acostumbrados, a diferencia por ejemplo de nosotros, y pues los europeos todo lo doblan, y que ahora gracias a que hay tanto movimiento de película del mundo a través de Netflix y de plataformas, ya se están acostumbrando mucho más a leer subtítulos. Entonces sí es cierto de que son los espacios. A veces lo que sucede es que muchos de estos espacios, en particular los streaming, pues sí tienen una idea muy preconcebida de lo que quieren y de lo que va a pegar, y sí están un poco cerrados. A veces algunas de nuestras películas logran entrar ahí porque contratamos a la actriz que está de moda, o no necesariamente por la trama, y ellos consideran, es que van a querer ver a esta actriz o este actor. Sí hay, pues como es entendible, pues una mentalidad de negocio, ¿no? De qué es lo que ellos creen que les va a traer más audiencia. Pues sí, muchísimas gracias por su presencia y pues ya podemos iniciar con la película. Gracias.